estamos de vuelta, amables televidentes, en este segmento final de nuestro programa de hoy, Una mirada crítica sobre Guatemala. Estamos hablando de problemática agraria, desarrollo rural y un nuevo gobierno. Para analizar los retos que se presentan y la naturaleza de estas problemáticas, hemos contado durante el programa con Elmer Velázquez y Karin Slowin, que nos han ayudado a avanzar en este debate que esperamos ustedes también estén haciendo en sus casas, en sus centros de trabajo, en sus institutos, en sus colegios. Este no es un tema de especialistas, es un tema de todos. Entonces, bueno, estamos llegando al final. Yo quiero tal vez aprovechar estos minutos un poco para situar, solo lo vamos a situar, no nos da tiempo de más, de la problemática del agua, Karin, que tú tocaste, porque es un tema que nos aparece siempre en nuestros trabajos de investigación en el campo. La problemática del agua es cada vez más profunda, digámoslo de una manera. Sí. ¿Tú qué nos dirías al respecto? Bueno, yo creo que es uno de los retos de este siglo, ¿verdad? Los riesgos de que un país que irónicamente es abundante en recursos hídricos, es que alrededor de mediados de siglo podamos empezar a padecer seriamente de dificultades de acceso al agua, tanto en las ciudades como en el campo. Entonces yo creo que hay ahí un desafío fundamental, el tema de la erosión, el tema de la desaparición de los bosques, ¿verdad? La incapacidad de que se vuelva el sistema de recarga hídrica, se llama, del país, ¿verdad? Se está de alguna manera agotando y a la par se está incrementando el uso, el consumo de agua, sea para producir o sea para la vida humana. Entonces tenemos ahí un desbalance muy fuerte y no tenemos en Guatemala, seguimos sin ley, ¿verdad?, que regule las dimensiones del uso del agua, de la propiedad del agua, además. Vemos que las empresas extractivas, ¿verdad?, toda la actividad económica extractiva usa una gran cantidad de agua. Entonces, y también es un recurso estratégico en el sentido de que ríos, lagos, etcétera, pues son supuestamente propiedad del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa viene y empieza a controlar esos recursos que son de todos? Todo eso no está claro y creo que una de las demandas o luchas sociales debería ya de alguna manera priorizar el tema del agua. Muy bien, muchas gracias. Ese tema nos parece fundamental. Como estamos cerrando, vamos a ir por diferentes lados. Elmer, hemos hablado del movimiento campesino, del movimiento indígena y su trayectoria de propuesta y su innegable capacidad de propuesta y de pronunciamiento y de señalamiento de aspectos políticos en estas problemáticas. ¿Hay recientes pronunciamientos de cara, por ejemplo, al nuevo gobierno? Bueno, hay uno muy específico que se lanzó este viernes dirigido a este gobierno y que es un emplazamiento político, digamos, al gobierno de Jimmy Morales. Un emplazamiento en los términos más positivos y propositivos, digamos, que uno puede plantear las cosas. No es un emplazamiento de choque. A nosotros nos parece muy interesante porque, de un lado, refleja la diversidad de organizaciones campesinas y sociales, ¿no? Es la Alianza Social y Popular, que es una alianza bastante amplia que lo lanza. Tiene dos puntos centrales. Uno es de coyuntura, digamos, para decirlo así, y es el cierre de la empresa Chavil Utzag en el área del Polo Chico. Entonces, las organizaciones campesinas y sociales proponen al señor Jimmy Morales que a través de él y la institucionalidad pública, el Estado adquiera los activos de la empresa Chavil Utzag, particularmente los activos el activo tierra, digamos, ¿no? Los activos vinculados al ingenio no interesan mucho. Se trata entonces de que el gobierno compre esa tierra y se lance un programa de desarrollo local ahí. Los cálculos que hay es que podrían salir alrededor de 10,000 personas beneficiadas con un programa profundo ahí. ¿De dónde sacar los recursos? La propuesta dice que el gobierno podría utilizar los 70 millones que ganó el año pasado de dividendos en Ban Rural para las primeras negociaciones. Con eso podría comprar las primeras fincas o dar el enganche, algo. Esa es la primera propuesta. Y la segunda es justamente dinamicemos la economía campesina. Esa es la propuesta. Entonces se proponen una serie de medidas, todas muy conocidas seguramente, que van desde el crédito, el acceso a la tierra y a otros recursos,
y se vuelve a insistir en algo que no se ha tenido mucho éxito, salvo un ejercicio que hubo en el gobierno de Berger, que es la compra pública de la producción campesina. A nosotros nos parece que ahí hay una cuestión que no es compleja, no es complicada, realmente es bastante sencilla, lo que requiere es organización y decisión, digamos. Y se le propone, ¿de dónde sacar la plata para reactivar la economía campesina? Acá se hace una propuesta, lo que se dice es, el kilo de azúcar exportado vale 40 centavos de dólar. El kilo de azúcar consumido en Guatemala cuesta el triple, es decir, aquí vale 9 quetzales un kilo de azúcar que compramos nosotros, en el extranjero ese mismo kilo vale 3 quetzales, digamos, para ponerlo en quetzales. Entonces la propuesta lo que dice es hay que hacer un gravamen de ese kilo exportado, lo que daría, según los cálculos, son cálculos de lápiz duro todavía, alrededor de 1.500 millones de quetzales que podrían servir para dinamizar la economía campesina. Hay una propuesta muy pensada, muy seria, digna de un movimiento campesino e indígena como el que existe en este país. Muchas gracias. A mí me parece sumamente interesante e ilustrativo esto último que nos comparte Elmer, porque efectivamente vemos que son propuestas concretas, propuestas de cómo usar una tierra que está aparentemente disponible y que podría entonces orientarse a lo que podemos llamar desarrollo rural y de alguna manera a una experiencia de transformación agraria, podríamos incluso decir. Y luego lo del apoyo a la economía campesina, que podría ser objeto de otro programa, pero que efectivamente incluso podría estarse alimentando de experiencias del pasado, como decíamos, el INDECA podría ser, porque hubo compra de producción campesina antes, cuando hubo un sector público agrícola. Sí, no, y le digo, con el enorme problema de seguridad alimentaria y nutricional que tiene el país, el cambiar una política de provisión de alimento a una política que compra, ¿verdad?, para poder atender esas necesidades, le compra al propio campesino, de alguna manera ayuda a romper lo que más necesitamos, que es el ciclo vicioso de la pobreza, que es lo que alimenta el hambre. Muy bien. Muchas gracias. Yo quisiera, nos queda poco tiempo, pedirles a nuestros invitados que nos hagan unas reflexiones finales sobre esta temática, un mensaje final para nuestros oyentes que esperamos sigan debatiendo sobre estos temas. Comenzamos contigo, Elmer. Bueno, tal vez digamos, la invitación a los funcionarios de gobierno para interesarse más en el asunto y a la iniciativa privada que se llama acá, o al empresariado vinculado al agro. A nosotros nos parece que es posible un diálogo en este país, pero que sin embargo ese diálogo en este momento, a nuestro juicio, debiese partir de dos elementos centrales. Uno, la discusión justamente del agua y el uso de los ríos particularmente, cómo vamos a usar los ríos de este país, y el segundo elemento, la cuestión de los presos políticos, principiando por retirar las acusaciones, y luego habrá que discutir más a profundidad este tema de la amnistía política que pasa por el Congreso, etcétera. Pero en el ámbito de un diálogo inmediato, por lo menos el retiro o el desistimiento de las querellas en contra de la dirigencia campesina, particularmente comunitaria. Muy bien, gracias. Cari. Pues yo, tal vez mi mayor preocupación o mensaje es que el tema del desarrollo rural sigue vigente. El discurso de que Guatemala se urbaniza, de alguna manera sí se urbaniza el país, pero la pobreza sigue siendo rural. La pobreza está vinculada en este país todavía con el agro, con las problemáticas que hemos estado discutiendo, con la desigualdad étnica. Entonces no puede simplemente desaparecer del discurso, y eso es un argumento fuerte en estos momentos que se está nuevamente tratando de poner sobre la mesa de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, y me parece que es el momento que los movimientos sociales tienen que tener esos momentos cúspide que decía Elmer, y la ciudadanía apoyar para que este tipo de instrumentos avancen, ¿verdad?, finalmente. Muchas gracias, Karin. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados. Solo quiero hacer un breve
resumen, no me debería atrever a hacerlo, pero me parece muy interesante porque al final las reflexiones de nuestros invitados nos invitan a pensar que hay una problemática sobre la que hay que trabajar en el largo plazo, pero también nos dicen hay que comenzar un diálogo ya sobre unos temas muy particulares, el agua y los presos políticos. No hemos tenido chance el día de hoy de hablar de los presos políticos, pero ha quedado claro en el ambiente que estos son presos políticos porque se han atrevido, digámoslo así, a criticar y actuar en contra de las políticas y de las inversiones que se dan en sus territorios, que nos refiere entonces a lo que Karen nos decía muy al principio del programa, que ya no es solo el subsuelo, ya no es solo el suelo, sino también el subsuelo, lo que está siendo un campo de lucha en nuestro país. Les invitamos a seguir reflexionando, a hablar de estos temas más allá del momento de este programa, y a llegar también a sus propias conclusiones. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo programa de Una Mirada Crítica sobre Guatemala.